vamos a dar inicio con la aceptación de los panelistas a esta jornada de Derecho y Tecnología organizada por el Congreso. Así que, de parte del Congreso Estudiantil de Derecho y Tecnología, le damos las muy buenas tardes a todos y a todas quienes se encuentran conectados y conectadas, así también a quienes se van sumando a esta jornada de Tecnología de Derecho y Democracia. Creo que hablo en representación de creo que hablo en representación de cada integrante del Congreso al decir que estamos muy entusiasmados por esta jornada y esperamos que sea una gran instancia de reflexión sobre temas que, a la vez de apasionarnos, consideramos sumamente relevantes para analizar y discutir en miras a una nueva Constitución. Y es a partir de la misma que esta jornada se enfoca y contextúa, ya que nos encontramos en una oportunidad histórica en la cual tendremos la posibilidad de reescribir nuestra Carta Fundamental, firmando un nuevo pacto social que estructure los cimientos del Chile del mañana. Para que dicho propósito sea un éxito en términos de participación, representación y legitimidad, resulta necesario garantizar bases mínimas de transparencia, información y participación que permitan un efectivo control por parte de la ciudadanía en dicho proceso. Por ello, y en atención al contexto de crisis sanitaria que ha forzado la digitalización de nuestro quehacer, la incorporación de la tecnología en los procesos políticos está hoy día más latente que nunca. Sin embargo, en atención a la rapidez del avance tecnológico, muchas veces no logramos llegar a comprender en su total cabalidad las múltiples implicancias que tiene la tecnología en todas las aristas de nuestras vidas, menos aún en lo que respecta a nuestro ordenamiento jurídico y a nuestro sistema democrático. Por ello, y desde la vereda en donde confluye el derecho y la tecnología, sentimos el deber de generar una instancia que permita analizar y discutir las diversas afectaciones que éste genera en nuestro sistema político. Para dicho cometido, contamos con un panel de expertos y expertas en la materia, quienes nos brindarán sus conocimientos y puntos de vista, proporcionando una mirada general del fenómeno. Para ello, los dejo con Daniela Olivares, coordinadora general del Congreso y quien se hará cargo de moderar la presente jornada. Gracias, Vicente. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Como Congreso estamos muy contentos de generar este encuentro, en el que esperamos podamos aprender y conversar sobre cómo influye la tecnología en la democracia, ya que consideramos que es un tema que cada día cobra mayor relevancia, sobre todo ahora de cara al plebiscito y a la nueva Constitución. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con la participación de Daniel Álvarez, Patricia Peña y Pablo Violer, quienes expondrán sobre diversos temas relacionados con tecnología y democracia, para culminar esta jornada con una ronda de preguntas. Para ello invitamos al público a enviar sus preguntas a través de la casilla dispuesta para ello, la cual van a encontrar en la parte inferior de sus pantallas. Nuestro primer expositor de esta tarde es Pablo Violer, abogado de la Universidad de Chile y diplomado en ciberseguridad de la misma casa de estudios. Durante los años 2015 a 2020, Pablo trabajó en la ONG Derechos Digitales, desempeñándose como analista de políticas públicas de dicha organización. También se ha desempeñado como consultor experto en materias de ciberseguridad y datos personales, asesorando a distintos organismos públicos y privados. Ha servido como par revisor de la revista chilena de Derecho y Tecnología de la Universidad de Chile, la revista de Derecho y Justicia de la Universidad Católica Silva Enríquez y el Anuario Colombiano de Derecho Internacional. Actualmente es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Además, está cursando un máster en Derecho y Tecnologías Digitales en la Universidad de Leiden. Pablo en la tarde de hoy nos expondrá sobre el impacto de la propaganda electoral y la desinformación en los procesos electorales. Adelante, Pablo, te doy la palabra. Quería agradecer a los organizadores del Congreso Estudiantil de Derecho y Tecnología por la oportunidad de participar y no encuentro dónde compartir mi pantalla. Entonces, me pidieron que hiciera una breve presentación sobre el posible impacto que pueden tener la desinformación y la propaganda electoral en los procesos democráticos justamente de cara al plebiscito de octubre y a las distintas instancias de votación con cara al proceso constituyente. Así que vamos a hacer una breve revisión con especial énfasis en la evidencia que ha surgido en el último tiempo, especialmente a partir de la elección del 2016. Y eso es porque todos hemos escuchado del caso Cambridge Analytica. Mis estudiantes
cada vez que hacen un trabajo parten diciendo en los tiempos de Cambridge Analytica, Cambridge Analytica, Cambridge Analytica y Cambridge Analytica. Hay un documental de Cambridge Analytica en YouTube y todo el mundo habla de Cambridge Analytica. Pero en esta presentación me interesa que nos detengamos y hurguemos un poquito más en profundidad y veamos si efectivamente la promesa de los servicios como Cambridge Analytica producen el efecto que dicen producir y cuáles son los desafíos jurídicos y democráticos de la utilización de este tipo de recolección y procesamiento de datos personales para efectos electorales. Entonces, ¿cuál es la promesa de la propaganda online? La idea, en muy sencillo, es que un proveedor de servicios, una empresa de tecnología, le vende un servicio a los candidatos en donde dice lo siguiente: yo voy a perfilar a los eventuales votantes a través de su comportamiento en línea, ya sea redes sociales u otros tipos de registro, lo voy a cruzar con otra información, con otras bases de datos, y se usan muchas palabras como Big Data, inteligencia artificial, o lo que sea, y a partir de eso voy a poder perfilar a tus eventuales votantes y encasillarlos. Y por tanto voy a poder decir, este votante es de derecha, este votante es de centro y este votante es de izquierda. Y por tanto, al votante de derecha, mándale propaganda dura contra la delincuencia y temas por el estilo. En cambio, este votante de centro, mándale publicidad blanda de medio ambiente, cuidado de mascotas, a ver si quizás vota por ti. Y este candidato y estos votantes que son de izquierda no van a votar por ti, entonces optimiza tus recursos y ni siquiera gastes tiempo ni recursos en tratar de convencerlo porque no lo vas a lograr. Esa es la promesa del sistema. Y justamente la idea es enviar esta publicidad dirigida, y le dicen targeted, así como dirigida, particular, hecha como fuese un sastre para cada individuo en particular. Y eso tiene, por supuesto, que en teoría, desafíos bien importantes en términos democráticos. Es problemático que un candidato en teoría le diga A una persona y a la otra persona le diga B, porque uno podría imaginar que un candidato si es capaz de perfilar a los usuarios y digamos que hay usuarios que están a favor de una represa y usuarios que están en contra de una represa, el candidato en teoría podría mandarle publicidad a uno diciendo estoy a favor de la represa y publicidad a otros diciendo estoy en contra de la represa. Entonces, por supuesto que ahí hay un tema de transparencia. Y por otro lado, hay un miedo a que la excesiva recolección de información, el excesivo perfilamiento y la excesiva individualización de las campañas produzcan un fenómeno de manipulación. Uno podría argumentar que toda la vida la propaganda se ha tratado de manipular a las personas y tratar de modificar sus preferencias. De eso se trata de la propaganda. Pero aquí el miedo es que esto sea tan específico de persona a persona que esa situación pase a ser una manipulación basada en criterios arbitrarios, discriminatorios, etcétera, etcétera. Y por último, por supuesto que hay un tema de privacidad por medio que vamos a explorar. Y resulta que en Chile tenemos un mini Cambridge Analytica, que fue el caso de Instagis. ¿Me escuchan bien, verdad? Yo creo que me escuchan bien, porque si no me hubiesen dicho algo. Entonces, yo no sé si conocen el caso de Instagis. Fue un caso que fue cubierto por CIPER en un reportaje de investigación. Y Instagis era un mini Cambridge Analytica. Y lo que hacía Instagis fue venderle el servicio de inteligencia de mercado, por así decirlo, a distintas campañas en la última elección. Y la promesa de Instagis era, mira, lo que yo voy a hacer va a ser cruzar la base de datos del CERVEL, nombre, root y dirección de todos los chilenos, con los datos de sus cuentas de redes sociales abiertas, en particular Facebook. Y a partir de los likes que tiene la persona y la API de Facebook, si la persona, dependiendo de los likes, yo voy a ser capaz de
más o menos encasillarlo en centro, derecha e izquierda. Esto es textual de lo que ellos prometían en su servicio. Y de esta forma yo voy a hacer un perfilamiento de las cuadras. Y esto te va a permitir a ti hacer publicidad en ciertas cuadras con cierto mensaje, publicidad en otras cuadras con otro mensaje, y en otras cuadras ni siquiera ir porque vas a estar perdiendo el tiempo. Yo personalmente no creo que esta empresa haya sido capaz de hacer esto de forma efectiva. No creo que la calidad de la información que se obtiene de fuentes abiertas como redes sociales permita hacer este tipo de perfilamiento, así que yo personalmente soy escéptico de que la empresa efectivamente hiciera lo que decía. Uno más o menos puede saber en las cuadras, más o menos son de izquierda o derecha, porque eso se sabe, existen patrones históricos y todo el asunto, pero a partir del cruce entre CERVEL y redes sociales, yo creo que no es factible. Ahora, si es verdad que lo hacen de esta manera y es verdad que es efectivo el servicio, hay varios problemas jurídicos. Primero, el padrón electoral establece específicamente que no se permite su uso para efectos comerciales. Eso está sancionado con cárcel. El segundo es que aquí nos encontramos no necesariamente con la recolección de un dato personal de carácter sensible, en los términos de la ley 19.628, esto es un poco técnico, pero sí hay una inferencia de una información que necesariamente es de carácter sensible, que es la inclinación política de las personas. Y hay una discusión súper interesante sobre si los datos inferidos son datos personales o no. Yo creo que sí, porque la definición de dato personal es un dato vinculado o que refiere a una persona determinada o determinable, y por tanto un dato inferido sigue siendo un dato que se vincula a una persona. Y si ese dato inferido es la inclinación política o la ideología de una persona, ese es un dato sensible. Y por tanto, el razonamiento de InstaGIS era, yo puedo recolectar esta información sin el consentimiento de los titulares porque se encuentra en una fuente accesible al público. Y por tanto, la ley me autoriza a tratar datos personales sin el consentimiento. Sin embargo, esa es una excepción para los datos personales a secas, no para los datos personales sensibles. Entonces estamos ante una doble infracción. Primero, uso comercial del padrón, y segundo, el hecho de que se están tratando datos personales sensibles sin la correcta habilitación. Y aquí, en el fondo, hay un problema mayor, que es, bueno, ¿por qué es el Estado que, en vez de proteger la privacidad de los datos de las personas, los está facilitando, los está exponiendo? Todas las bases de datos en Chile parten desde el padrón, porque el padrón te da el nombre, root y dirección de todos los chilenos. Y ese es un problema muy importante. Entonces vamos a discutir sobre el efecto de esta eventual propaganda dirigida. Y aquí es donde yo soy bien escéptico, y hay evidencia que yo creo que respalda mi aseveración, en que el caso de Cambridge Analytica ha sido expuesto de forma bastante sensacionalista, especialmente en este documental de Netflix, pero en la retórica de los que perdieron ante Donald Trump, que dicen que esto es culpa de Cambridge Analytica, cuando en realidad los factores son mucho mayores, de los periodistas de tecnología, en general, la narrativa que se le ha dado al tema. Yo creo que el efecto de la propaganda online se ha sobreestimado excesivamente. ¿Por qué? Porque existe una especie de trasvasije de una lógica del marketing a la lógica de la propaganda. Y la lógica es, el tema de la publicidad dirigida funciona excelente para la publicidad online. Y Facebook te manda publicidad de productos de deporte cuando eres deportista y te manda de videojuegos cuando eres nerd y no se equivoca, y esto ha demostrado ser súper eficiente para las ventas, y por tanto, si eso se hace en política, por supuesto que va a funcionar súper bien. Pero la verdad es que el marketing y la política es súper distinto. La lógica del marketing es, las personas tienen economía cognitiva y por tanto las personas no son expertas en todos y cada uno de los productos que compran en el supermercado. Eso quiere decir que cuando yo voy al supermercado no puedo hacer un estudio de mercado de cada cosa que compro, y por tanto cuando me paro frente al anaquel y veo todos los productos de detergente, en realidad compro el que me suena. Y me hicieron tanta propaganda de Omo que me suena Omo y voy y compro Omo, porque además tengo que comprar ampolletas y un millón de cosas y compro lo que me suena. Nótese la diferencia con los procesos políticos. Yo desde los 8 años que sé quién es Joaquín Lavín. Entonces lo más probable es que si tú naciste en una familia concertacionista, te vas a morir concertacionista. Y
el riesgo de oportunidad, el costo de oportunidad de una elección es muy distinto. Cuando uno compra algo porque le suena, uno dice, compré Homo, y bueno, y uno lo usa y no me gustó, bueno, entonces me cambio de marca, porque ya tuve la experiencia. Uno compra cada rato y el costo de oportunidad es chico. Pero cuando uno vota cada 4 años. Entonces uno no vota solo por la persona que te suena. Tú sabes de toda la vida qué es la concertación, qué es la derecha, qué es lo que está en juego, y por tanto los factores que inciden en el voto de una persona o de un grupo de personas de una colectividad son mucho más profundos y tienen que ver con procesos sociales, económicos y políticos al final del día. Y la evidencia creo que hasta cierto punto respalda esta intuición, porque a partir de la elección del 2016, donde se utilizó este servicio de Cambridge Analytica, se empezaron a hacer estas investigaciones empíricas. Y la verdad es que las investigaciones empíricas mostraron que el impacto de esta supuesta publicidad dirigida, que además no se ha podido demostrar que efectivamente se logró, era o inexistente o no medible. Entonces aquí hay una especie de pelea entre los cientistas políticos que vienen estudiando esto incluso antes del tema digital y los periodistas de tecnología o los tecnólogos o quienes venden esta tecnología. Incluso el impacto general de las campañas de contacto, llamar por teléfono, un montón de cosas, demuestra que es también o inexistente o muy bajo, o muy bajo. Es muy difícil lograr que una persona deje de votar por quien siempre ha votado. Las personas tienen posiciones políticas en general bien asentadas. Y en los lugares en donde se utiliza información de redes sociales, hábitos de consumo, como una forma de eventualmente predecir lo que las personas votan, se hace como proxy de otros datos, como historial de votación, datos sobre militancia, y otros datos que son mucho mejor indicador de la posibilidad de los dos factores importantes que se utilizan al momento de hacer propaganda, que es la posibilidad, la eventualidad o probabilidad de que la persona efectivamente vaya a votar y por quién eventualmente va a votar. Entonces, para terminar esta parte, la verdad es que el impacto de la propaganda dirigida en materia política yo creo que ha estado particularmente inflada, y eso no quiere decir que esto sea inocuo. Esto tiene problemas, como yo dije en un principio, de transparencia, de privacidad, de eventual manipulación, pero creo que es importante dejar todas las cosas poner las cosas en su propia proporción. Otro fenómeno completamente distinto es el fenómeno de la desinformación o de las fake news. ¿Por qué a mí no me gusta hablar de fake news? Porque fake news es un término que simplemente habla de aquellas noticias que son falsas, y en cambio la desinformación es algo mucho más amplio que incluye la sátira, la comedia, los medios ultrapartidistas, el clickbait, información que es falsa por razones políticas, la información que es falsa por razones comerciales. Yo tengo un medio que solo quiero que la información simplemente circule y me da lo mismo. Y por tanto la desinformación es un término mucho más relevante y mucho más omnicomprensivo. Y el problema con la desinformación es que cae bajo la regla de Brandolini, que es que la energía necesaria para refutar la información falsa siempre es de un orden mucho mayor que la necesaria para producirla. ¿Por qué? Porque el hecho de que las noticias falsas son tan potentes es porque no se trata de una conspiración de un montón de personas en un sótano diciendo voy a hacer noticias falsas, sino que tiene que ver mucho con la psicología humana. Y el gran problema que hoy día tenemos en la producción, difusión y en fondo visibilización de información, desinformación, que no solamente noticias falsas, sino que información polémica, de mala calidad, etcétera, etcétera, es el modelo de negocio de las plataformas en donde esa información se produce y viaja. Y este es el gráfico clave que ustedes tienen que entender para ver cuál es el problema que hoy día tenemos. Y este es un gráfico que hizo Facebook. Y el gráfico es la posibilidad, el eje X es la posibilidad, o sea, qué tan permitido está el contenido. Y por supuesto ahí está la línea de ya está prohibido, entonces
Aquí tiene la foto, al principio están las fotos con los amigos, las fotos de los perritos, después una foto en bikini, después una foto muy, muy, muy provocadora, y después ya tienes fotos de gente muerta, pedofilia, discurso de odio, etcétera, etcétera. Y el eje Y es interacción, la posibilidad de que, o la probabilidad de que una persona interactúe con el contenido. Y si se fijan, a medida que el contenido es más polémico, incendiario o cerca de la línea de lo prohibido, es más probable que el usuario interactúe con esa información. ¿Cuál es el problema? Que en la medida en que la métrica para las redes sociales es la interacción, nosotros interactuamos con el contenido que es polémico, incendiario, de mala calidad, infamante, porque nos llama más la atención. Y por tanto, yo puedo interactuar con él no solamente para compartirlo, sino que para compartirlo, para darle me gusta, para darle no me gusta, para ridiculizarlo, para comentar que estoy en desacuerdo. Pero para la plataforma da lo mismo, es interacción. ¿Y qué significa eso? Es que ese material va a ser promovido por el algoritmo. Y por eso es que cuando uno entra a YouTube y busca debate presidencial, la información que te muestra al lado es las frases más racistas del debate presidencial. Y es por eso que tú buscas vacuna y te muestra antivacunas. Y es por eso que tú buscas vegetarianismo y te dice veganismo. Y esto tiene un efecto potencialmente muy complicado en elecciones. No necesariamente porque se vaya a ganar o perder una elección en base a campañas de desinformación, lo cual es eventualmente posible. Pero particularmente porque es muy dañino para el debate público. Desquicia el debate público. Y nosotros operamos en base a una especie de mito. Los mitos son historias que no son ni verdad ni mentira, sino que son fundamento para un conjunto de creencias de una civilización o de un pueblo. Entonces, nosotros operamos bajo la idea de que los políticos debaten racionalmente y que son responsables por lo que dicen. Nunca lo han sido. Toda la vida han habido noticias falsas, toda la vida los políticos han mentido, pero nosotros operamos bajo ese mito, bajo la premisa de que, por ejemplo, la prensa cumple un factor importantísimo al momento de fiscalizar las promesas, los debates, etcétera, etcétera. Nunca se cumplió, pero existe ese mito. Y nosotros desquiciamos la discusión al punto en donde todos fake news, todos mienten, todos dicen cualquier cosa, entonces se rompe esa premisa para una discusión racional de ideas y un debate fructífero. Y eso es muy complicado. Y al mismo tiempo, como yo les decía, son muy difíciles de combatir, porque no son una conspiración de personas en un sótano. Son nuestras mamás, nuestros compañeros de trabajo, que ven información que es extremadamente sesgada y la comparten sin leer. O tu amigo que se mete a publicaciones de personas racistas a decirles que son lo peor y eso hace que el algoritmo de Facebook haga que viaje más. Y por tanto es un fenómeno muy profundo y muy instalado en elementos psicológicos de la mente humana y por tanto muy difícil de combatir. Además, las plataformas que operan o están en otras jurisdicciones, entonces desde Chile es muy difícil eventualmente regularlas y que cambien su modelo de negocio. Ahora, esto opera distinto en plataformas que son de carácter abierto o semiabierto, como Facebook y Twitter, en donde yo diría que el grueso de la preocupación ha estado puesta hasta el momento. Siempre que pensamos en campañas de desinformación, pensamos en Facebook, pensamos en Twitter, y la verdad es que la evidencia que ha estado saliendo en el último tiempo muestra que es mucho más peligroso y mucho más efectivo las campañas de desinformación que operan en plataformas cerradas como WhatsApp y Telegram. De nuevo, por una razón psicológica. Y hay un caso documentado por Tactical Tech de el uso de desinformación concertado en la campaña de Bolsonaro de una forma muy inteligente. Y ellos dijeron, a las personas le cargan los políticos y las personas que hacen campaña por los políticos. Entonces, si tú vienes a hacerle campaña o no sé qué, la gente empieza, ya te pusiste a latear, ya lo que sea. Entonces, lo que hicieron los operadores de la campaña de Bolsonaro fue infiltrarse en los grupos de WhatsApp. En Brasil todo el mundo usa grupos de WhatsApp gigantescos para todo, del vecindario, del equipo de fútbol, de la pichanga,
y tampoco se estaban infiltrando, sí, ellos eran del barrio, eran de las pichangas. Y ahí compartían información falsa, pero respecto del oponente. Entonces, ¿cómo operamos? Y esto Facebook también lo hace. Nunca les ha pasado que están en Facebook y te sale publicidad Falabella y te dice, esta publicidad te apareció porque a Pablo Yolié le gusta Falabella. O uno se mete a la aplicación de Android y te dice, te muestra las primeras reseñas, te muestra de gente que tú conoces. Porque uno tiende a confiar, es como, quiero un gaffiter. Bueno, quiero el gaffiter de alguien que yo conozca porque como yo confío en esa persona, por proxy confío en el gaffiter. Entonces aquí en los grupos de WhatsApp era como, aquí están diciendo que el ministro de Lula era súper ladrón y la información me llegó de alguien del equipo de fútbol, entonces debe ser más o menos confiable. Y por tanto las campañas de desinformación son mucho más efectivas en medios cerrados como WhatsApp y Telegram, lo cual es un problema porque son medios que cuentan con cifrado de punto a punto y por tanto son muchísimo más difíciles de fiscalizar. Eso no significa que no puedan haber medidas paliativas. Yo creo que WhatsApp debería restringir la cantidad de veces que un mensaje puede ser reenviado, debería restringir el número de personas que puede estar en un grupo a mucho menos de lo que es hoy día, debería exigir el consentimiento de una persona cuando es invitada a un grupo, etcétera, etcétera. No sé cómo estoy con el tiempo, Vicente, creo que estoy pasado, ¿no? Estás un Sí. poco pasado en el tiempo. Estoy un poco pasado. Bueno, les voy a dejar la presentación. El último punto era sobre las burbujas de filtros, esta idea de que en Internet constantemente estamos recibiendo una retroalimentación que confirma lo que ya creemos y por tanto eso puede tener un problema democrático. Yo escribí con esto con Claudio Ruiz hace un par de años, porque la idea tiene mucho sentido. El algoritmo te muestra lo que quieres ver y por tanto te refuerza siempre tu misma idea. ¿Y qué pasa? Todos vivimos en un mundo en donde todo el mundo nos encuentra la razón. Y la evidencia, la verdad es que muestra que esto no es tan cierto. ¿Por qué? Porque cuando surgió esta idea, estábamos comparando lo que pasaba en línea con el ciudadano ideal, el que lee todos los diarios para saber todas las posturas de todos los grupos. Pero las personas no son así. Y las últimas investigaciones que han ido comparando el comportamiento de las personas en línea con el comportamiento de las personas que se informan predominantemente por medios clásicos, por diario y televisión, han mostrado que las personas que se informan a través de redes sociales y en línea, en general y en promedio, están expuestos a una cantidad mucho más diversa de información que las personas que se informan por medios tradicionales. Porque finalmente, la realidad también es una burbuja de eco. Y yo vivo en tal lugar y interactúo con gente que salió de mi facultad y en mi trabajo somos todos más o menos parecidos y mi mamá solo lee el Mercurio y no lee ninguna otra cosa y por tanto el problema con el razonamiento de burbuja de ecos era compararlo con el ciudadano ideal, pero las últimas investigaciones que aquí se las dejé muestra que si uno revisa la evidencia, la verdad es que no es tan cierto y que efectivamente en el mundo en línea las personas tienen una exposición mayor a una diversidad de posturas. Así que espero que esto haya dado un primer paneo sobre los temas de desinformación, propaganda electoral y burbuja de ecos y su eventual impacto en los procesos electorales. Esto bajo ninguna circunstancia es para aminorar los riesgos y los potenciales problemas que pueden existir, solamente para mostrar la evidencia que ha existido respecto de este fenómeno a nivel comparado y poder tener una discusión que sea, en fondo, que ponga las cosas en su correcta proporción. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por esa interesante presentación. Recordarle a nuestro público que pueden enviar sus preguntas a través de la casilla dispuesta para ello, que está en la parte baja de la barra de herramientas de Zoom. Y bueno, presentar a nuestra próxima panelista. Ella es Patricia Peña Miranda, periodista y magíster de comunicación social de la Universidad Diego Portales. Es Master of Research en Nuevos Medios, Comunicación y Sociedad de The London School of Economics and Political Science. Es académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y de la Escuela de Periodismo de la Universidad de la Frontera, siendo además directora de la Fundación Datos Protegidos. Patricia es investigadora en las áreas de políticas públicas sobre tecnologías digitales, género y tecnología, libertad de expresión, datos y vigilancia.
También desarrolla proyectos en las áreas de género, feminismo y tecnologías, inclusión social digital, estrategias digitales de comunicación y educación. La tarde de hoy nos hablará sobre brechas sociales, brechas digitales, desafíos para la discusión sobre tecnologías, democracia y una nueva constitución para Chile. Te damos la bienvenida, Patricia. Gracias, Daniel, y gracias, Vicente, y también gracias a todos los que están participando en el Congreso. Primero que nada, también les traigo un saludo desde la Fundación Datos Protegidos. Muy contentas de poder participar. Bueno, yo creo que voy a poner un punto medio entre lo que va a decir Pablo y lo que va a decir después Daniel, y de alguna manera, que bueno, porque de esa manera vamos armando un poco, efectivamente, este puzzle, que es hablar un poco de estos desafíos como ustedes proponen en este conversatorio, de lo que significa hoy día hablar de tecnologías y democracias, aportas a un proceso como el que vamos a tener en Chile. Y esa es una pregunta que desde algún rato, y particularmente la reflexión que hoy día traigo y los temas que hoy día propongo, tienen que ver también un poco con el trabajo que hemos desarrollado en el último tiempo desde la Fundación, en lo que ha sido este continuo de un Chile muy tensionado desde el estallido social, ¿no? Y lo que va a ser actualmente la entrada a la pandemia. ¿Por qué? Porque eso nos ha permitido también revelar, y también desde el punto de vista de la opinión pública y de alguna manera en el debate ciudadano que se va abriendo, ¿no? De las posibilidades que se va abriendo, cómo efectivamente tenemos la oportunidad de quizás abrir hoy día, y en lo que va a ser en los próximos meses, un debate ciudadano muy importante, porque estamos camino a una nueva constitución que tiene la oportunidad en realidad de pensar nuevos derechos, o repensar derechos que ya teníamos en vistas a esta sociedad en la que vivimos, una sociedad hiperconectada, una sociedad hipertecnologizada, porque también tiene que ver con, por supuesto, los imaginarios y con todas las políticas públicas que de alguna manera se van potenciando en los últimos meses. Recuerdo que hace muy poco, a comienzo de año, también nos invitaron a otra jornada donde justamente la idea era discutir cómo nos imaginábamos entonces un grupo de organizaciones, la posibilidad que daba el debate de hablar de una nueva constitución, pensando en nuevas garantías, en nuevas garantías, ciertos constitucionales, nuevas libertades, en nuevos derechos, o en repensar derechos que ya estaban, y cómo eso era un desafío en este proceso. Y creo que ahí se nos abren dos situaciones, además, insisto, en este continuo que está entre lo que vivimos en el estallido social y lo que seguimos viviendo de alguna manera en ese continuo, y lo que nos ha pasado en estos últimos 6 meses en la pandemia del coronavirus, ¿no? En esta idea de que nos vamos todos a nuestros espacios privados, a nuestras casas, y donde particularmente emerge una situación que estaba bastante invisibilizada en el discurso y de alguna manera en el debate, ¿no? La idea de que estábamos todas y todos conectados. ¿Por qué? Porque hoy día hablar de brecha digital, que es el primer punto que quiero tocar, es una cuestión fundamental cuando hablamos de tecnologías y democracia, ¿no? Particularmente en el sentido de entender quiénes son los que acceden, cómo usan y quiénes están conectados a esa tecnología, y a qué tecnologías también, ¿no? Desde qué lugar social, desde qué lugar cultural, desde qué lugar educativo, etcétera, y quiénes efectivamente se siguen quedando atrás. Y hablamos entonces de que esta pandemia nos trajo de nuevo el impacto y la realidad de la brecha digital. Un dato, cierto, algunos datos que me gustaría compartir con ustedes, porque me imagino que no siempre se habla, cierto, del tema de la brecha digital y su relación con una cuestión básica que hoy día se está discutiendo, como es, por ejemplo, por qué al comienzo de esta pandemia el gobierno no fue mucho más activo en promocionar o en activar una política pública que, por ejemplo, permitiera entender Internet como un servicio público. Y de hecho hoy día hay un proyecto de ley que en realidad es un proyecto que fue presentado por la expresidenta Bachelet, y que hoy día ha vuelto a tener esa importancia, porque en realidad las últimas cifras, ¿no? Los últimos datos nos hablaban de que efectivamente en Chile hablar de brecha digital no tenía mucho sentido, porque de alguna manera el acceso masivo al teléfono móvil había de alguna manera, ¿cierto?, nivelado ese derecho, esa garantía, entre comillas, de estar todos conectados, además a
a un servicio que no necesariamente tenía un cierto sentido. Y vamos a ver cómo en los datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y acá también va a ser muy importante entender cuál es la disponibilidad de datos que hay respecto de esta realidad, que tampoco está totalmente cubierto, etcétera, ni tampoco necesariamente todo lo suficientemente desagregado, por ejemplo, por cuestiones de edad, por cuestiones de género, o por las situaciones que ocurren en las distintas ciudades de nuestro país. Bueno, hace el 2019 efectivamente ya la Subtel reconocía que efectivamente había más de 110 comunas en donde la brecha digital era una realidad. Y esto en la pandemia de alguna manera se nos puso mucho más en la palestra al ver imágenes como esta, ¿no? Y seguramente ustedes también vivieron esta realidad, porque dentro de las universidades públicas efectivamente uno de los primeros obstáculos más grandes que tuvimos era la pregunta respecto, bueno, ¿cómo saber si efectivamente estaba garantizada la conectividad, el derecho a la conectividad para todas y para todos, dentro de lo que era una universidad pública? Y eso es algo que incluso hasta el día de hoy no está lo suficientemente resuelto en muchos lugares del país, y estas imágenes se nos empezaron a transformar como en una costumbre, ¿no? Bueno, hay que entender que la brecha digital en Chile es una realidad que efectivamente venía ocurriendo hace un tiempo, y que en realidad cuando hablo de que está invisibilizado es también un poco lo que hablaba Pablo, ¿cierto? De cómo de alguna manera en nuestra manera de relacionarnos con los discursos, con las noticias, con las informaciones, efectivamente, claro, al no constatarlo como una realidad, no lo vemos, pero sin embargo hoy día hasta los medios de comunicación nos han puesto esta imagen desde el comienzo de largas filas de personas tratando de acceder a sucursales para hacer trámites o para cobrar ciertos beneficios, porque efectivamente nos contratamos con que esas personas no tenían una conexión a internet, entonces sencillamente, y aún, digamos, más complejo, reconocer que en realidad no tienes las habilidades o que no estás alfabetizado, no sabes cómo manejar esa tecnología, ¿vale? Entonces, quiero que tengamos en cuenta esa realidad, porque efectivamente hay hoy día esa necesidad de entender cómo pensamos en miras hacia una nueva constitución, lo que significa garantizar ese acceso, ¿ya? Cómo finalmente pensamos en la idea de garantizar un derecho a Internet como algunos lo han planteado, o la idea de un Internet como un servicio público, e incluso hablamos de la infraestructura digital que hoy día tenemos en Chile, que vamos a ver, está en manos de privados, está en manos de una política pública que en general ha sido, también ha privilegiado, ¿cierto?, la entrada de privados antes que la solución en otro tipo de modelos de gestión de esa conectividad. Los datos en realidad en nuestro país son bastante difíciles no de conseguir, sino que de desagregar. ¿Por qué? Tuvimos hace muy poco un censo poblacional que efectivamente se perdió la oportunidad, por ejemplo, de preguntar cuál era la conectividad de cada uno, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando se hizo el censo y seguramente algunos de ustedes participaron como censistas? La pregunta acerca de la tenencia de Internet en las casas, de tu acceso a Internet, de lo que tú usabas en general, no estaba presente en ese formulario. Por lo tanto, los datos que generalmente tenemos vienen ya sea desde los estudios que hace la Subsecretaría de Telecomunicaciones a través de su encuesta de acceso y uso a Internet, que de hecho está súper pendiente la de este año, porque todavía no la han publicado, una encuesta a hogares, etc. Entonces uno lo que en realidad tiene que hacer son algunas estimaciones, y en general en los últimos datos que ha disponibilizado la Subtel, se vuelve de nuevo bastante patente la importancia del dato de entender que por lo menos la mitad de los hogares en Chile no está o no tiene garantizado un acceso a una conexión fija, a una conexión residencial, que es la que naturalmente se asocia como la de mejor calidad, ya que es distinta a una conectividad móvil, porque generalmente tiene que ver con prepago, generalmente tiene que ver con un límite de tu plan, en los servicios que puedes usar, etcétera, ¿no? Y aquí hay algunas otras proyecciones que están hechas respecto de cómo sería esta brecha digital. Esto está tomado en relación a la población rural y no rural, donde también las brechas están prácticamente, son o han sido históricamente de un 40% de conectividad a banda ancha fija residencial en el mundo rural, ¿cierto?, versus lo que pasa en las ciudades, ¿no? Otros datos que en este caso un estudio que hizo la Fundación País Digital, que hace el mismo estudio en base a lo que son las encuestas de caracterización económica, la CACEN,
donde podemos hacer una estimación de cómo efectivamente es el nivel de conectividad ya por decir, ¿no? De deciles socioeconómicos. Entonces, eso nos vuelve a poner entonces en la dinámica de que, a pesar de que si hace unos años atrás nos decían, bueno, efectivamente en Chile no hay una brecha digital porque hay más teléfonos móviles, por lo tanto eso es lo que está hoy día, que personas conectadas, y eso por lo tanto nos da digamos, una seguridad de que efectivamente las personas están conectadas. Lo que nos están mostrando estos datos, ¿cierto?, es que efectivamente ese derecho no está consagrado. Y entonces, un punto importante ahí es, bueno, ¿cómo pensamos en esa consagración de ese derecho? Junto con ello, un tema aún me parece también de mayor importancia es entender que la brecha digital en general en nuestros países, en América Latina y también en Chile, tiene un rostro de mujer, es decir, la brecha digital de género dentro de las brechas digitales es la más importante. Pero además, en el tema de Internet, en estos últimos meses, también lo que ocurre con el tema de género es que hemos visto una mayor preocupación y también un mayor aumento de casos en lo que son las denuncias o en las situaciones de violencia digital de género o violencia digital de Internet, ¿ya? Que también empieza a emerger como un tema de discusión dentro de lo que tiene que ver con derecho, sector legislación, género y tecnología. Y esto también es parte de un continuo que de alguna manera se ha ido acrecentando, y entender que además la violencia digital de género como una situación, como un fenómeno, ¿cierto?, está muy asociado a lo que ya ocurre en las violencias digital de género, la violencia de género en general, es decir, en las situaciones de violencia intrafamiliar, etc. Pero sin embargo, y efectivamente durante estos meses de pandemia, esta discusión, que incluso dentro de las universidades públicas se ha vuelto también un tema, porque tiene que ver con cómo lo abordamos desde nuevos protocolos, ¿se regula o no se regula? ¿Cómo se amplía la mirada que hoy día, por ejemplo, existe en la ley o en la legislación, el proyecto de ley que busca justamente garantizar la vida libre de violencias a las mujeres con una mirada mucho más integral? ¿Por qué? Porque efectivamente delitos como el ciberacoso, todo lo que tiene que ver con la difusión de imágenes íntimas, etcétera, hoy día no está penalizado y es un proyecto de ley que sigue en su tramitación y que se transforma efectivamente en un tema de discusión. Durante el estallido social también en estos meses, y seguramente lo que vamos a ir viendo en los próximos meses durante el estallido social, hay también una nueva preocupación y un nuevo abordaje que tiene que ver con cómo estamos entendiendo y cómo efectivamente también en nuestro país necesitamos quizás mirar y remirar lo que significan las garantías a los temas que tienen que ver con libertad de expresión y derecho a la comunicación. ¿Y por qué es esto? Porque efectivamente nuestra Constitución, por ejemplo, y en general en nuestros cuerpos legales en relación a ese tema, que en realidad nosotros tenemos una ley de prensa, que lo que consagra es el ejercicio del periodismo y consagra la libertad de opinión, ¿no? Hay muchos desde el sector de las comunicaciones y de sectores de ciudadanía que se preguntan si no es tiempo también de que efectivamente volvamos a mirar ese derecho y esa garantía. Y ahí tenemos varios instrumentos que efectivamente durante los últimos años, a partir sobre todo de lo que es el trabajo de los relatores para la libertad de expresión, ya sea de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también de Naciones Unidas, han ido entregando como un insumo al efectivamente ampliar el entendimiento de lo que ya se entiende y se garantiza en general como libertad de expresión, la libertad del ejercicio del ejercicio de la prensa libre, y de lo que es el derecho al acceso a la información, ¿no? Al campo de lo digital. Pero sin embargo, esto en los últimos años también ha sido bastante tensionado y de nuevo por temas que tienen que ver con el funcionamiento de las tecnologías y que tienen que ver también con el funcionamiento de esta Internet en la que hoy día estamos viviendo. Una Internet que para muchos, entre comillas, está hoy día de alguna manera moderada, ¿cierto? Y de alguna manera regulada por lo que son las políticas de moderación y las reglas, finalmente, las políticas que definen las empresas proveedoras de Internet. Y esto, la pregunta que efectivamente está surgiendo hoy día en distintos debates tiene que ver, bueno, entonces, ¿cómo finalmente el poder que tienen estas empresas al establecer sus políticas, sus reglas, lo que se llama en general la moderación de contenidos de lo que pasa a través de Internet para efectivamente regular
o evitar fake news, como es el caso de lo que ha pasado con presidentes como Bolsonaro o como Donald Trump, o también para, de alguna manera, hacer frente a la otra problemática que se está generando, que tiene que ver con la circulación de discursos de odio, o incitación al odio, o incitación racista, etcétera, ¿cierto? No terminan también siendo un problema en lo que significa, ¿cierto?, la libertad de circulación de sus contenidos. Y ahí recordar un ejercicio que hicimos durante el periodo del estallido social, junto al Observatorio del Derecho a la Comunicación y junto al Instituto de la Comunicación e Imagen, que nos permitió abrir una nueva dimensión en las categorías con que tradicionalmente se mide la libertad de expresión cuando ocurren procesos de protesta social o de movilización social como los que tuvimos en ese periodo, ¿no? Entonces, junto con establecer un observatorio que, por ejemplo, medía las agresiones a periodistas, a comunicadores, etcétera, también, y tiene mucho que ver con lo que ocurrió durante esos meses, que era efectivamente empezar a notar cómo cuentas que efectivamente compartían información, que tenían registros, que tenían denuncias de violaciones a los derechos humanos, eran en algunos momentos bloqueados o eran censurados en algunos de los contenidos que circulaban, y lo que hicimos desde la Fundación fue poner a disposición un formulario que de alguna manera permitía hacer ese registro, esa denuncia de situaciones que efectivamente indicaban algún tipo de problema con las cuentas, ¿no? Con esto efectivamente se trabajó en un reporte de libertad de expresión que fue entregado a comienzos de este año a los relatores para la libertad de expresión, que estuvieron, se acuerda, de visita en Chile, constatando efectivamente todas las violaciones que se habían, a derechos humanos que se habían ocurrido en ese periodo. Y que efectivamente nosotros hemos seguido trabajando y que vamos a seguir en estos próximos meses también poniendo a disposición, porque ha permitido tener un nuevo tipo de categoría de observación, es decir, cuáles son las consecuencias finalmente de entender esta moderación de contenido, esta censura que nosotros llamamos una censura algorítmica en la circulación de esos contenidos. ¿Por qué? Porque efectivamente ahí se pierde una cantidad de registros, y se pierde, ¿cierto?, la natural tendencia que también debería permitirnos Internet como un espacio libre para poder publicar contenido. Entonces, para ir cerrando, y porque quiero además contarles al final también cuál es una de las propuestas en las que estamos participando como fundación en estos próximos meses, que tiene que ver con una plataforma de organizaciones que justamente está proponiendo una nueva mirada respecto a lo que debería ser la conversación sobre derecho a la comunicación en esta discusión hacia una nueva constitución. Primero, hay una pregunta muy interesante hoy día, que es entonces cómo vamos a tener la oportunidad de debatir respecto a lo que significa garantizar el acceso o a la conectividad a Internet o a las tecnologías digitales que permiten el acceso a la información y a la comunicación, o a lo que se llama una infraestructura digital. Y ese es un debate sin duda apasionante para nuestro país, y creo que es una oportunidad que deberíamos estar todas, periodistas, sociedad civil, abogados, futuros abogados, estudiantes como ustedes, etcétera. Y por otro lado, la pregunta respecto a cómo también en esta discusión, ¿cierto?, tenemos una oportunidad para promover una nueva mirada respecto de lo que son garantías que promuevan la libertad, la seguridad, el poder hacer uso y poder apropiarnos de las tecnologías de una manera equitativa, de una manera segura, de una manera que efectivamente se resguarde nuestra privacidad, nuestros datos personales, etc. Y ahí compartirles que hace una semana ya se articuló un bloque de organizaciones donde participan desde medios de comunicación hasta escuelas de comunicación, escuelas de periodismo, también organizaciones de la sociedad civil, colegio de periodistas, etcétera, en lo que debería ser esta mirada, una discusión a la que queremos invitar, ¿cierto?, en lo que significa hablar de estos nuevos desafíos para el derecho a la comunicación. En particular, lo que tiene que ver con esta tecnología, con las tecnologías, con la infraestructura, finalmente tecnológica, que nos permita, entre comillas, estar conectados, y estar conectados de una manera segura, libre, equitativa para todas y para todos, con una mirada también desde el género, entendiendo toda la diversidad de desafíos que hoy día tenemos en materia de legislación y en materia de entender que efectivamente tampoco se trata solamente de establecer regulaciones o legislaciones, sino que sobre todo promover una apropiación social
que sea, como dije hace un momento, igualitaria, que sea segura, que sea sentida libre. No queremos que efectivamente, finalmente, Internet y las tecnologías sean ese espacio desagradable donde decimos es mejor irse, es mejor cerrar el candado, o no me siento invitada a participar porque efectivamente aquí no hay nada, sino que la mirada es cómo hacemos de esta discusión una discusión acerca de derechos ciudadanos para todas, para todos y para todos. Eso. Muchas gracias, chicos y chicas. Muchas gracias, Patricia. Bueno, ahora damos paso a nuestro último expositor, Daniel Álvarez Valenzuela, abogado de la Universidad de Chile, diplomado en Derecho Informático y magíster en Derecho Público por la misma Casa de Estudios. Daniel se desempeñó como secretario ejecutivo del Comité Interministerial sobre Ciberseguridad y asesor en ciberseguridad del Gobierno de Chile entre los años 2014 a 2018. Es fundador de la revista Derecho y Tecnología, editada por el Centro de Derecho Informático de la Universidad de Chile, en donde se desempeña como profesor invitado y coordinador de investigaciones y publicaciones. Además, es fundador de la ONG de Derechos Digitales y socio de Ciberseguridad Humana. Hoy nos hablará sobre privacidad en la nueva Constitución. Por favor, Daniel, toma la palabra. Ya. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Felicito a los estudiantes de la facultad que forman parte de esta iniciativa. Me parece tremendamente valioso y relevante que estemos ya discutiendo. Ya lo hemos hecho un par de ocasiones antes, pero que ya empecemos a discutir con un poquito más de profundidad y detalle algunas de las cuestiones que van a ocuparnos en los próximos meses y en los próximos años. Como saben los que me conocen, tengo una especial preocupación por la protección constitucional de la privacidad y creo que es re interesante comenzar a discutir sobre cómo debiera delinearse y cuánto debiéramos rescatar del texto constitucional vigente para el proceso de nueva constitución. Yo asumo varias cosas, asumo que en el plebiscito una amplia mayoría de los chilenos y chilenas va a aprobar la idea de una nueva constitución y que luego tendremos una comisión constituyente que se abocará exclusivamente a este fin. Así que mi presentación tiene que ver con el día después de ganar 2 elecciones, 2 plebiscitos. Y la primera pregunta que uno debiera hacerse en este sentido es ¿qué es lo que debiera formar parte de la protección constitucional de la privacidad? ¿Ya? Nosotros tenemos una larga historia y una larga tradición constitucional de protección de distintos componentes de lo que hoy día nosotros llamamos privacidad. De hecho, desde los primeros textos constitucionales, los primeros reglamentos de ensayos constitucionales de la formación de la República de Chile, siempre el constituyente ha tenido una especial preocupación por proteger los efectos, los papeles, la correspondencia, la epístola, el telégrafo, el telegrama, la llamada telefónica, la comunicación. Y hoy día, con la emergencia de las tecnologías digitales, no hay duda de que buena parte de las acciones que nosotros realizamos en el mundo digital también están cubiertas por las garantías constitucionales. Eso a nivel al menos declarativo, donde tenemos algunos problemas un poco mayores cuando intentamos bajar esa protección constitucional al sistema de reglas legales, pero sobre eso me detendré un poco más adelante. Antes de entrar en esta conversación, sin perjuicio, antes de entrar en la conversación es necesario ponernos de acuerdo sobre qué va a cubrir, qué debiera cubrir una discusión sobre protección de la privacidad. Y aquí hay un par de debates bien interesantes, tanto del derecho local como del derecho comparado, porque si uno revisa, voy a mencionar solo 2 autores, ¿qué se ha entendido tradicionalmente que forma parte de la protección de la privacidad? Bueno, el cuerpo sin duda, pero en el derecho chileno ha sido una discusión bastante de corto alcance, bastante restringida al ámbito de expresión material del cuerpo y se vincula con el debate sobre registros que pueden hacer las policías, sobre la obligatoriedad de hacerse ciertos exámenes, pero hay muy poca discusión sobre otros niveles del debate que han existido en otros países, como por ejemplo la discusión constitucional sobre la privacidad como expresión de autonomía personal, ergo regla que podría eventualmente habilitar la protección del aborto libre. También se ha discutido sobre el alcance respecto a los objetos, y en el caso del derecho chileno, los objetos forman parte de la protección, al menos en su faz documental. Los documentos forman parte de la protección constitucional de un par de reglas específicas en el artículo 19, número 5, y otros tipos de objetos que las personas pueden andar portando consigo mismos también reciben protección. Y por último, los lugares. Esta es la forma tradicional en la cual se ha entendido que el alcance de la protección constitucional hasta el día de hoy. Yo planteo en algunos trabajos que he estado publicando en los últimos años que en realidad tenemos que ampliar un poco las categorías
incorporar cuerpo, pero mencionando cuerpo, pero además incorporando expresamente la dimensión autodeterminación corporal. Segundo, información. Hoy día no es posible concebir un derecho a la privacidad si no cubre suficientemente la protección de la información que generamos y que transita respecto a nosotros mismos, respecto a nuestros entornos familiares, y que ya somos totalmente inconscientes sobre la cantidad de veces que intercambiamos información en el día. Ayer hacía una encuesta entre abogados, entre 40 abogados, y les preguntaba cuántas veces intercambiaron datos personales en el día. Y las respuestas eran de entre 1 a no tengo posibilidad de contarlo. La mayoría pensaba que intercambiaba datos al menos 10 veces al día. En realidad estamos intercambiando información personal todo el día, miles de veces durante el día. El mero hecho de tener un teléfono celular prendido implica un intercambio de paquetes de información continuo que al menos refleja dónde estoy parado, dónde estoy ubicado, cuál es mi número de teléfono, cuál es mi dispositivo telefónico y eventualmente con quién me comunico. Tanto comprender que la información debe formar parte del objeto de protección es esencial, hoy día lo está, pero también yo creo que debemos repensarlo bien al momento de configurar las nuevas reglas constitucionales. El territorio, y este es un gran debate y lo voy a tratar con un poquito más de detalle más adelante a propósito de la discusión sobre la privacidad en el espacio público. Hoy día estamos viendo que, por ejemplo, algunas intendencias y gobiernos regionales están invirtiendo grandes sumas de dinero en sistemas de videovigilancia con la promesa además de incorporarle reconocimiento facial. Sabemos además que los sistemas de reconocimiento facial han fallado desde el punto de vista técnico en buena parte del mundo, pero acá majaderamente se insiste una y otra vez en intentar incorporar este tipo de tecnología como mecanismo de control social también. Y el detalle está en que aquí hay, y se suele descartar la discusión argumentando tradicionalmente que no hay privacidad en el espacio público. Bueno, sí la hay, y debiéramos avanzar un poco a sofisticar ese debate y quizá incorporar algunas reglas expresas en la Constitución. Y por último, las comunicaciones, que es lo que tradicionalmente en Chile siempre se ha protegido, y sobre esto no hay mucho debate. La inviolabilidad de las comunicaciones privadas es probablemente el derecho de dar larga data en nuestro sistema constitucional. Ha existido en casi todos los textos constitucionales, salvo en uno. Por lo tanto, el aspecto comunicacional, que hoy día se refuerza a través del uso de plataformas digitales, por supuesto que debe ser parte de lo que cubre el derecho. Y hoy día, si nosotros queremos ver cómo está construido el sistema de protección constitucional, es relativamente sencillo. Como saben, yo tengo una propuesta interpretativa para comprender el conjunto de normas que están dispersas en la Constitución, entre el 19 número 4 y el 19 número 5, como parte de un sistema. Y al entenderlo como sistema, podemos ampliar los efectos y el alcance de sus disposiciones. Quizá esto es algo que se pudiera resolver en la nueva Constitución, teniendo solo un gran derecho que vaya abarcando las distintas dimensiones que pudieran quedar cubiertas por él. Y hoy día, si nos fijamos solo en el texto vigente, no tenemos duda alguna de que tenemos un derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en el 19 número 5, tenemos una inviolabilidad de los documentos privados también en la misma norma, que son derechos distintos y que tienen tratamientos legales muy distintos. Tenemos el derecho a la inviolabilidad del hogar, que se ha ido extendiendo con el tiempo, y hoy día no hay autores en la doctrina constitucional chilena que sostengan que, por ejemplo, las oficinas no formen parte del concepto de hogar, y eventualmente un auto, si es que yo habito en él. Incluso algunos autores han llegado a sostener que si alguien acampa permanentemente, ese lugar donde acampa permanentemente podría ser considerado hogar para efectos de la protección constitucional. Y esto tiene un montón de particularidad y efectos prácticos en el mundo de las tecnologías a propósito de los lugares donde se almacenan datos, que podrían tener una protección adicional especial. Y una de las novedades de la Constitución, el derecho a la vida privada, que nosotros hemos tradicionalmente conocido en el 19.4, que sin perjuicio que ha evolucionado en distintos momentos de nuestra historia, hoy día abarca incluso el derecho a la autodeterminación informativa, o dicho en castellano, el derecho a la protección de datos personales. Por lo tanto, si ustedes se fijan, estos son derechos que van, en algunos casos confluyen, en otros casos se superponen, y en otros casos tienen ámbitos de protección excluyentes, ¿ya? Hay un par de ejemplos que podríamos ver, pero en honor al tiempo no lo vamos a hacer. Lo que me importa es que se entienda que al menos estos 4 derechos cubren ámbitos por sí solos y cubren ámbitos de manera reforzada entre sí. Y sobre todo esto, nosotros tenemos el derecho a la vida privada propiamente tal, que es la frasecita inicial del 19 número 4, que dice que la Constitución protege a todas las personas el derecho a la vida privada. ¿Qué significa eso? Bueno, no hay mucho acuerdo en la doctrina, peor es la situación en la jurisprudencia, pero es un derecho que me interesa que recojamos y que podamos utilizar, porque es un derecho que nos permite
aplicarlo a aquellos ámbitos donde la discusión democrática y la protección constitucional para permitir un debate democrático es esencial, y en mi opinión, uno de esos lugares donde se puede discutir es un derecho eventual amplio a la privacidad. Por lo tanto, si yo hoy día me fijo solo en las reglas vigentes, yo podría decir que tengo una construcción jurídica que me permite cubrir distintos aspectos de lo que hoy día intuitivamente llamamos privacidad, que en un nuevo régimen constitucional debiera ser un derecho donde confluyan los otros derechos. Esto no quiere decir que sean derechos que se anulen uno a otro o que unos dependan del otro. No, yo postulo en esto que podemos construir derechos diferenciados bajo el alero o bajo el amparo de un concepto más amplio que sería este derecho a la privacidad. ¿Y por qué esto es importante? Porque si bien nosotros tenemos estas reglas constitucionales, al menos desde la Constitución del 33, incluso mucho antes, nosotros cuando tenemos que hacernos cargo de la pregunta del impacto de las nuevas tecnologías, nos surgen un montón de cuestiones que antes sobre las cuales antes no teníamos que ni siquiera preocuparnos. Y aquí, y perdónenme que entre en el detalle, pero actos tan niños como ¿es privada mi navegación en Internet?, que en teoría ya está resuelto por el derecho, cada vez va a tener más fuerza, porque vamos a ver, y nos podemos dar cuenta por las discusiones legislativas que están teniendo lugar con mucho antecedente basado en lo que mencionaba Patti respecto, no sé, todos los debates que han surgido después del estallido social de octubre del año pasado, es que existen intentos por intentar regular la forma en que se accede a esta información, ¿ya? Regular en un sentido mucho más amplio, lo quiero ver un poco más adelante a propósito de la retención de datos en telecomunicaciones. Hay varios intentos por ampliar el ámbito de acción de los procesos de captura de este tipo de información. El anonimato en Internet, bueno, ya perdimos la discusión sobre el anonimato en la calle. Una parte de esa discusión la perdimos a propósito de la agenda reactiva, autoritaria, contra el movimiento social post-octubre. La sanción penal a los encapuchados es una pérdida de libertad, es una pérdida de espacio de expresión. Y corremos riesgos de perder esos espacios de expresión si no somos capaces de construir barreras claras o límites claros respecto al anonimato en Internet. Recolección de datos para perfilamiento. Hoy día no somos conscientes de la cantidad de información que se recopila sobre nosotros y no somos conscientes de los procesamientos que se realizan de esa información y no tenemos reglas que regulen cómo se perfilan nuestros datos para efectos de poder tomar decisiones. Y esto no es ciencia ficción, esto es algo que está ocurriendo día a día y algunos casos interesantes ahí en el derecho comparado. Y aquí me quiero detener unos segundos a propósito de la contingencia. ¿Qué pasa con la recolección de metadatos en los procesos de telecomunicaciones? Hemos visto en las últimas semanas que la Subsecretaría de Telecomunicaciones ha aprobado 2 normas técnicas, un reglamento y 2 normas técnicas. Uno para medir la calidad de servicio de las conexiones a Internet y otro para establecer las medidas mínimas en materia de ciberseguridad. Y al menos las normas sobre calidad técnica de Internet significan la obligación de las empresas de telecomunicaciones de entregarle buena parte de nuestra información privada a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, información que hoy día no tiene, que no accede a ella legalmente, a menos que concurra un procedimiento judicial. Y aquí vamos a ver que con la zanahoria de medir nuestra calidad de conexión a Internet, vamos a tener que entregar un montón de información personal que no debiera estar disponibilizada en ningún caso ante la autoridad, salvo por orden judicial específica. Y el mismo debate podemos tener respecto a vigilancia y videovigilancia. Hoy día no solo yo puedo hacer traqueo de una persona en tiempo real a partir de su teléfono móvil, sino que también a partir del seguimiento que puedo hacer del desplazamiento de una persona en una ciudad a partir de las cámaras de videovigilancia y la integración de esto. Y todo el debate que suena bien en la arena pública sobre Smart City, más bien son propuestas de vigilancia con mecanismos automatizados. Y ahí vemos que las autoridades públicas terminan actuando en cierto margen donde no hay suficiente protección legal de un derecho que está constitucionalmente protegido. Reconocimiento facial, podríamos extendernos sobre esto, pero que se respetuoso el tiempo. Nuevamente, la misma discusión. Cuán amplia y cuán al mismo tiempo precisa sea nuestra protección constitucional del derecho a la privacidad es cómo nos va a permitir poner límites a la acción del Estado en estas áreas. Porque al final del día una de las cosas que estamos siendo testigos es la construcción de mecanismos de control social a partir de datos, a partir de información.
Entonces, si nosotros somos capaces en el debate del contenido de la Constitución de fijar límites claros a la acción del Estado y de los particulares respecto a nuestra información privada, respecto a nuestras comunicaciones, respecto a nuestro cuerpo, respecto a nuestro acto informativo y nuestros documentos y nuestros espacios, nosotros debiéramos tener un sistema que proteja efectivamente los derechos y que permita además la deliberación democrática como corresponde. Y simplemente para ir cerrando, hay otros ámbitos en este debate que ya les mencionaba, la discusión sobre privacidad en el espacio público, sin perjuicio que las Cortes han sido extremadamente reacias a reconocer algún ámbito de protección del derecho a la vida privada en espacio público. En el caso de la doctrina desde antiguo, desde don Eduardo Noboa Monreal en el 70, que se sostuvo y se ha sostenido que tenemos privacidad en el espacio público. Si no existiera esa expectativa de privacidad, si no existiera cierta pretensión de privacidad, cualquiera podría ir grabando a cualquiera en la calle. Y cuando me voy a tomar un café, o cuando en la vida antigua me iba a tomar un café con un amigo en un lugar público, cualquiera podría haber estado con un dispositivo remoto grabando esa conversación, cuestión que el derecho prohíbe, cuestión que el derecho repele. Tanto, no, en mi opinión, no resulta sostenible afirmar que no contamos con la privacidad del espacio público y esto debiera ser uno de los ámbitos que debieran ser cubiertos por la nueva discusión constitucional. Y, como les mencionaba en un principio, entender la privacidad también como un espacio de autodeterminación del propio cuerpo. A propósito de las brechas de género y a propósito de las desigualdades de género estructurales que tiene nuestra sociedad, uno de los elementos de esa desigualdad, de ese desequilibrio, es la poca capacidad que el derecho le reconoce a las mujeres para autodeterminar su libertad sexual, el derecho a determinar a determinar libremente qué quieren hacer, por ejemplo, cuando tienen un embarazo. Yo creo que llegó el momento que la discusión sobre privacidad no solo esté enfocada en lo que tradicionalmente la doctrina nacional ha permitido que se desarrolle el debate, sino que tenemos que ir mucho más allá y entenderlo también como la privacidad, como un espacio de autodeterminación del propio cuerpo, como lo es en el derecho norteamericano, como lo es en el derecho europeo, y que nos permitiría avanzar a resolver alguna de las inequidades de género que tenemos en nuestra sociedad. Y simplemente para cerrar, hay un autor italiano que se llama Tommaso Frossini, que desde el año 2003 que viene sosteniendo, a propósito del debate constitucional de las tecnologías, que hay que entender que las tecnologías son instrumentos de desarrollo de libertades. Y como instrumentos de desarrollo de libertades, más que amenazas al ejercicio de derechos, tenemos que entenderlo como instrumentos que facilitan el ejercicio de derechos y que permiten que estos se expandan notablemente. Por tanto, creo que sería re importante que nosotros asumamos esta discusión constitucional teniendo a la tecnología como un aliado, en el sentido que nos puede permitir los espacios de desarrollo personal de una mejor manera como lo ha sido hoy, tomando las precauciones que mencionaba Pati respecto a la brecha de cobertura, la brecha de calidad, la brecha de acceso, porque sin duda alguna vamos a vivir de lo que viene de aquí en adelante, y con mayor razón, a propósito de la pandemia, vamos a vivir buena parte de nuestra vida intermediados por la tecnología. Y si eso es así, los muros que seamos capaces de reconstruir para la protección de nuestra privacidad son esenciales, y es esencial que ese muro quede construido en las nuevas reglas constitucionales que espero nos rijan a la sociedad chilena en los próximos años. Así que eso, muchas gracias por la invitación y felicitaciones, como siempre, chicos, por la gran labor que realizan. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Con las presentaciones de nuestros expositores concluidas, vamos al paso de la ronda de preguntas en las cuales Patricia Laurier, miembro de la comisión organizadora del Congreso y estudiante de pregrado de la facultad, formulará las preguntas enviadas por el público a nuestros expositores. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien, cierto? Sí. Ya. Bueno, primero quería partir diciendo que, bueno, agradecer al público por las preguntas que han enviado, y que evidentemente la gran cantidad de preguntas que han enviado no vamos a poder responderlas todas por el tiempo. Y por lo tanto, tuvimos que hacer una selección, tristemente, de estas. Así que bueno, vamos a partir entonces con la primera pregunta, que, bueno, fue dirigida a Pablo, pero en realidad es una pregunta que es bien abierta. Jorge Cortés, y lo menciono por su nombre, que está cubriendo nuestra exposición en su podcast, que lo menciono, se llama Me Retiro Indignado, y su página web es la misma, meretiroindignado.cl. Pregunta que si se puede ahondar más en los tipos de información en crecimiento que se pueden recolectar a través de las redes sociales.
ya que cada vez es más preocupante la precisión con la que se recolectan estos datos. Entonces su pregunta va: ¿creen ustedes que podrá llegar el punto que una red social o algún actor externo asociado pueda determinar con exactitud la posición política de una persona y volverse una herramienta más potente y efectiva? Lo que pasa es que responder esa pregunta tiene que ver con la capacidad de recolectar esa información y luego con la capacidad de procesar esa información, cruzarla e inferir la información distinta. Entonces, tú tienes una base de datos con, no sé, por los likes de me gusta, los grupos de música, las interacciones. Entonces, tú tienes una base de datos gigantesca de A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y eres capaz de inferir Z. Eso es eventualmente posible y toda la idea de los algoritmos y la inteligencia artificial, esa es la promesa. Encontrar correlaciones que te permitan con cierto nivel de precisión sacar datos que no están en la base que tú mismo estás utilizando. Entonces, claro, eventualmente es posible que a medida que utilizamos más y más las redes sociales y no necesariamente entregamos, sino que me están pidiendo que ponga la cámara. Ahí estoy. No necesariamente entregamos, sino que se recolecta de nuestra misma actividad, es eventualmente posible que ese nivel de precisión aumente. Ahora, ahí es donde entra lo que decía Daniel, que me parece muy importante rescatarlo. Nosotros necesitamos que nuestras reglas y nuestro ordenamiento jurídico reflejen una serie de valores que como sociedad consideramos importantes. Por tanto, en Silicon Valley, Facebook, tiene una cultura muy estadounidense, muy libertaria, y esa cultura les permite tener esta idea de recolectar primero y preguntar después. Entonces recolectemos toda la información, total es barato almacenarla y eventualmente con todo este cúmulo de información, quizás más adelante vamos a tener la capacidad de procesarla y sacar ciertas conclusiones. Eso entra en directa contraposición con los principios de la legislación de datos personales más a nivel continental, Europa y Chile. Y lo que nosotros necesitamos son reglas que establezcan, por ejemplo, el principio de minimización. Si tú quieres recolectar información personal, recolecta solo la información necesaria para el objetivo. No recolectes cualquier cosa, solo para lo cual lo necesitas. El principio de proporcionalidad, no pidas datos sensibles cuando realmente no los necesitas, etcétera, etcétera. Por tanto, necesitamos un ordenamiento jurídico que impida a los actores generar ese tipo de conductas que nosotros consideramos reñidas con la ética o con las reglas de nuestra democracia. Y eso creo que es lo que hasta el momento no está pasando. Entonces, una cosa es que existe la capacidad técnica y otra cosa es que nosotros como sociedad permitamos que eso suceda. Y yo creo que no deberíamos permitirlo, deberíamos tener un ecosistema basado en la confianza que impida ese tipo de perfilamiento excesivamente intrusivo y que se presta para estas eventuales acciones. Y en ese sentido, el Estado también tiene un rol súper relevante. Hoy día, Instagis solo podía existir porque en Chile tenemos la locura de que el padrón electoral es público. El nombre, root y dirección de todos los chilenos es un dato público. Eso es una locura. Tú hablas con un estadounidense, con un europeo, y tú le dices, oye, ¿ustedes tienen una base pública de sus números de seguridad social? Te van a mirar con cara de, oye, pero eso sería una barbaridad. Pero en Chile, la base de dónde partir de cualquier base de datos ilegítima que tú quieras manejar es el padrón electoral. Entonces, el Estado, en vez de ponerle coto, en vez de proteger a los ciudadanos, los expone y funciona como un habilitador de estas conductas de procesamiento que nosotros consideramos reñidas con la ética, reñidas con la legislación. Y por tanto, primero partamos porque el Estado deje de exponernos. Y actualicemos la legislación de forma tal que la manera en que los distintos actores del ecosistema pueden recolectar y procesar datos personales refleje los valores que como sociedad consideramos relevantes en la vida social, pero también en el proceso democrático. Sí. ¿Puedo agregar un detalle, Patricia? Sí, que también que todo lo que ha dicho Pablo es bien importante, pero hay un punto además que tiene que ver con entender
lo complejo que es creer que a partir del uso de redes sociales uno pueda generar predicciones respecto al comportamiento, ¿vale? Y eso efectivamente tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace un rato atrás, de entender quiénes son, o finalmente, quiénes son los que participan en estas plataformas, teniendo cuentas de usuario. Entonces, creer que efectivamente Twitter, Facebook, particularmente Twitter y Facebook en nuestro país, que son de alguna manera como las siempre más señaladas, sobre todo en términos políticos o electorales, como las redes preferidas, claro, no representan a una totalidad, no representan a una muestra, ¿no? Porque efectivamente también tienen sesgo, tienen un montón de sesgos como muestras. Entonces también hay que tener ese cuidado, y en eso son súper enfáticos los especialistas en data science, de no creer que efectivamente también nosotros podamos hacer correlaciones en relación a eso, porque las redes sociales en sí mismas, las plataformas de redes sociales, y eso hay que entenderlo bien, son plataformas de redes sociales, son empresas que hoy día ofrecen este servicio, ¿ya? Entonces, entender que también ahí vamos a ver reflejados sesgos, vamos a ver reflejado brecha, etc. Muchas gracias. No sé si Daniel tiene algo que agregar a esta pregunta. Sí. Me guardo para otra. Ya. Quizás esta que sigue. Javier Orellana pregunta, ¿hay una vuelta atrás a esta altura en cuanto a los datos personales? Pensando en una persona que haya ingresado en alguna plataforma, su root, por ejemplo, ¿o solo se puede avanzar contribuyendo a desarrollar a mayor cabalidad nuestros perfiles de datos? A ver, yo creo que nada irremediable en la vida salvo la muerte, pero nosotros tenemos una capacidad de recuperar el control sobre nuestros datos, porque que es tanto en el nivel constitucional, si tenemos reglas como las actuales y quizás mejoradas, pero también en el nivel legal, porque una de las experiencias que se ha aprendido de procesos comparados es que cuando entran en vigor nuevas leyes de protección de datos personales que incorporan una autoridad de control, una autoridad pública que se haga cargo de fiscalizar efectivamente con un régimen sancionatorio extremadamente alto y duro, que provoque el efecto de inhibir las conductas lesivas a los derechos de las personas, es que siempre se incorporan reglas que determinan que a partir de ese momento, cualquiera que haga tratamiento de datos personales, no importando cómo lo haya hecho en el pasado, tiene que ajustarse a la nueva ley. Entonces ese cambio, esa regla que te obliga a decir, yo ya entregué toda esta información en algún momento de mi historia, en los últimos 10 años, pero si es que alguien quiere seguir tratando esa información, tiene que preocuparse de que el procesamiento de carga a partir de ese momento respete las nuevas reglas. De ahí que es súper importante, aparte de la discusión constitucional, que por ejemplo el debate sobre el proyecto de ley de datos personales que hoy día está en el Congreso, aparte de que cree la Autoridad de Protección de Datos Personales, establezca una regla de esta naturaleza. Cualquiera que al día de entrada en vigencia de la ley tenga datos personales, si quiere seguir procesando esa información, tiene que adecuarse a los nuevos estándares legales. Y por lo tanto, los nuevos estándares legales van a ser donde nos vamos a jugar la posibilidad de que pueda reconstruir el muro de la privacidad, o derechamente voy a partir con una verja más chiquitita, más acotada, y voy a tener que asumir que perdí cierto espacio. Yo creo que todavía es posible recuperarlo. Otra pregunta que también es abierta. Algunos participantes querían saber si el marketing político afecta de manera significativa a ciertos grupos de la población. Por ejemplo, aquellos que sin una posición política concreta, o sea, los que están más bien indecisos, o que son con ciertos rangos etarios. Además, en esa misma temática, Juan Carlos Arriagada preguntaba si es que este marketing con desinformación dirigida en las campañas se puede regularizar o fiscalizar, y de qué manera. Yo creo que ahí sí va más ligado a mi presentación. Mira, de lo que hay evidencia no es necesariamente de si este nivel de influencia afecta a algunos rangos etarios más que otros. Lo que sí hay evidencia es que ciertos rangos etarios son más o menos propensos a informarse por plataformas análogas o plataformas digitales, a pesar de que esa brecha cada vez se acorta más. En el fondo. Hace 5 años era muy evidente que las nuevas generaciones se informaban por Twitter y por Facebook y por WhatsApp, y que las generaciones de 40 hacia arriba mantenían un uso de periódicos, revistas, televisión. Eso se ha ido atenuando, pero se mantiene esa tendencia.
Pero no hay evidencia de cómo afecta esto a los rangos etarios. Sí, hay evidencia, como te decía yo, que efectivamente en términos de diversidad a la cual las personas son, diversidad de posturas a las cuales las personas son expuestas, no es particularmente distinto en medios digitales que en medios análogos. De hecho, en los medios digitales hay un poquito más de exposición a diversidad de fuentes, pero sobre el nivel de influencia, yo no conozco evidencia al menos. Quizás la hay. Y sobre la pregunta de la regulación, es súper complicado, porque estamos hablando de el principal motor de la promoción, potenciamiento, difusión y visualización de este material de desinformación que es polémico, que es incendiario, que es injurioso, que es de mala calidad o que es derechamente falso, es el modelo de negocio basado en las métricas de interacción. Y Chile no tiene la capacidad de decirle a Facebook que cambie su modelo de negocio, ni a Twitter que cambie su modelo de negocio, ni a YouTube que cambie su modelo de negocio. Entonces, lo que se discute en temas de regulación de campañas, en el sentido de, oye, ¿cómo hace el server para regular las campañas? Es establecer ciertos criterios de transparencia. Y por tanto, si tú eres una campaña establecida, regulada, y hace publicidad online, bueno, las plataformas tienen que decir, esta publicidad fue pagada por tal organización. ¿Cómo pasa en Estados Unidos? Este cartel fue pagado o esta propaganda fue pagada por el grupo de amigos de George Bush. Y uno dice, bueno, ¿qué dice eso? Bueno, pero tú puedes ir a un registro y ver cuáles son los miembros del grupo amigos de George Bush. Y algo así se podría pensar para la propaganda digital. Ahora hay un problema, y hay un problema que es relativo a libertad de expresión. ¿Qué pasa con los individuos? ¿Puede el CERVEL? Porque esto lo veíamos un poco en las campañas universitarias, porque hacíamos mucha campaña por Facebook, entonces, claro, hay un momento que había que dejar de hacer campaña, entonces, por supuesto, que había que bajar los lienzos en el patio, etcétera, etcétera, pero siempre se discutía, bueno, ¿y qué pasa con las personas que en sus posts siguen haciendo campaña? Bueno, hay un poco de consenso que el candidato no podía porque era muy evidente, pero ¿qué pasa con las personas comunes y corrientes? ¿Vamos a sancionarlas a ellas? No, hay un tema de libertad de expresión. Y por otro lado, hay un elemento que es, bueno, ¿qué tan fácil es eludir estas reglas? Porque las campañas de desinformación no son vota rechazo, vota apruebo, son hacer circular un rumor que desprestigia a la otra parte. Y eso no necesariamente pasa por publicidad pagada, sino que puede ser la viralización de una imagen a través de WhatsApp. Y eso sí que es difícil de regular. Porque primero, es difícil reconocerlo, y segundo, es difícil eventualmente hacer algo al respecto, porque también hay un elemento de libertad de expresión. ¿Vamos a sancionar a esas personas por esas expresiones? ¿Existe el deber de decir la verdad? Uno podría perfectamente argumentar que uno tiene todo el derecho a decir cosas que son mentiras, en la medida en que no constituyan injuria, calumnia o discurso de odio. Y por tanto, ahí es muy, 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 pero muy complicado. Y por tanto, lo que hay que arreglar, más que desde arriba hacia abajo, cómo hacemos que el sistema jurídico haga una regulación que sancione, que es el método típico de control jurídico, es de abajo hacia arriba, a través del código. Generar por defecto en las plataformas un ecosistema que no propenda a la circulación de este tipo de contenido. ¿Por qué Wikipedia no tiene un problema con la circulación de desinformación? Bueno, porque está diseñada para que las interacciones de sus usuarios sean de determinada manera. En cambio, en Facebook y en Twitter sí hay ese problema, porque el código, la plataforma, el diseño está programado para optimizar otro tipo de conducta. Entonces, las herramientas no son neutras, insisten en ser utilizadas de cierta manera, y en la medida en que nosotros no arreglemos ese problema de fondo, el ecosistema en el cual las personas interactúan, la verdad es que todas las otras medidas siempre van a ser paliativas, van a llegar tarde, van a ser difíciles de establecer su observancia, van a eventualmente chocar con otros derechos fundamentales, y la mayoría de las leyes que se han hecho en el mundo para sancionar fake news son contrarias a los derechos humanos. ¿Quién decide qué es verdadero y qué es falso? ¿Le corresponde al gobierno decidir qué es verdadero y qué es falso? ¿Le corresponde a tribunales decidir qué es verdadero y qué es falso? ¿Vamos a sancionar penalmente a cualquier candidato que diga algo falso? Los políticos han dicho cosas falsas toda la vida. ¿Vamos a transformar el debate político en una discusión judicial sobre la veracidad de las aseveraciones? Eso no tiene viabilidad.
técnica, política, jurídica, ninguna. Entonces, yo creo que la solución va por el otro lado. Muchas gracias, Pablo. Ahora sí. Ahora, siguiendo con las preguntas, a menos que alguien tenga algo más que agregar, por temas de tiempo también, tanto para Pablo como para Daniel quizás también podría hacer esta pregunta. El riesgo de la manipulación digital, que ha sido vista como poco eficiente, ¿no representa ante la vulnerabilidad humana, individual y social, algo que el derecho tiene que precaver urgentemente ante el mejoramiento progresivo de estas técnicas y la posibilidad de percibir y mediar de forma encubierta, automatizada, personalizada y masiva los estímulos? A ver si los puedo ayudar un poco, porque tiene que ver un poco con manipulación de opinión pública, ¿no? ¿A eso se refiere con manipulación? Sí. Pati, te la regalo. A eso se refiere, ¿no? Bueno, es que justamente lo que hablábamos hace un rato atrás, a ver, y esto un poco como comunicadora, hablar de manipulación en propaganda electoral tiene que ver también con la capacidad que hablábamos hace un rato atrás de entender a quiénes tú estás dirigiendo esa manipulación. Por tanto, como señalaba Pablo, hoy día lo que muestran los estudios más bien es que lo que pasó con Cambridge Analytica no es que haya sido efectivamente una manipulación, entre comillas, de hacer a alguien cambiar de opinión, ¿vale? Respecto de una votación, es sencillamente tener una evidencia de que efectivamente lo que ocurrió es que esas personas estuvieron más expuestas a información que de otra manera o por otros canales no recibían, no tenían ese contraste, etc. Y por lo tanto ahí influyó, entre comillas, el recibir ese mensaje, ¿vale? Entonces, hablar, entre comillas, hoy día de manipulación también es una perspectiva peligrosa porque, por supuesto, en comunicación hace mucho rato también que sabemos que las personas no somos esponjas, por lo tanto no funciona esta idea del bullet, ¿no? Es decir, alguien dijo algo y yo lo creo porque lo creo, tienen que ocurrir una serie de situaciones porque si no, efectivamente, digamos, cerramos por fuera, vámonos todos para la casa, etcétera, ¿vale? El punto es más bien hoy día con, como decía muy bien Pablo en sus posiciones, entender cómo efectivamente entonces, cuando tú generas este tipo de comunicación, tienes que hacer una serie de mediaciones, porque ahí es importante, él mencionaba, me imagino que mencionaba la palabra mediación en el sentido de qué otros, tu familia, tus amigos, etcétera, tus zonas de referencia efectivamente actúan ahí como mediadores. Entonces, más bien lo que hablamos hoy día es que hay ciertas personas que pueden ser más vulnerables a ciertos tipos de mensajes, ¿vale? Y pueden estar más predispuestas a cambiar su opinión o a votar de una manera, etcétera, si efectivamente esa persona no tiene otras fuentes, otras referencias con las cuales informarse, con las cuales contrastar, etcétera. Patricia, ya creo que agarré el punto. A ver, si uno entiende manipulación en el sentido, como lo mencionaba la Pati recién, o como cualquier técnica que intente engañar a los usuarios, mediada por tecnología, es re complejo regularla. Porque hoy día, pensemos en un ejemplo concreto que lo mencionaba Pablo, el tema fake news. El tomar la decisión respecto de cuánto de la fake news es un proceso que tiene por objeto manipular la decisión política, la decisión de consumo, la decisión personal, pónganle en el ámbito que ustedes quieran, el derecho no tiene todavía un instrumento lo suficientemente sofisticado para hacerse cargo de esa pregunta, porque los riesgos colaterales de una regulación equivocada son extremadamente altos. Y pensemos que fake news es un fenómeno que hemos logrado caracterizarlo, hemos logrado mirarlo con un poquito más de detalle, pero no sé, si pensamos en la manipulación de imágenes, o si pensamos en la manipulación de sitios web a propósito de medidas de ciberseguridad. Hoy día vi una investigación de ciberseguridad de unos chicos que descubrieron una vulnerabilidad en el hardware de los monitores, cuanto manipulan la información que aparece en el monitor. Y esto significa que lo que tú ves en el monitor no es una representación de lo que tu computador te está mostrando, sino que es una representación de alguien que intervino en ese proceso de comunicación. ¿Cómo lo hago desde el derecho para resolver eso? Tengo que caracterizar todavía, o sea, tengo que ser capaz todavía de caracterizar bien cuál es el problema antes de intentar meter una respuesta regulatoria. Por supuesto que el tema puede ser importante y urgente, pero en la medida que no se comprenda bien, que no se caracterice bien, los riesgos de una mala regulación son altos. Yo siempre les digo a todo el mundo, en temas regulatorios no es bueno ser el primero.
Es mejor ver cómo los otros cometen errores para efectos de cosechar y aprender de los errores de otros. Y eso, gracias. Muchas gracias, Daniel. Creo que entendí la pregunta un Ay. poco distinta. La pregunta sobre la manipulación, o sea, eventualmente íbamos a tener la posibilidad de ser tan específicos que esta eventual manipulación podría resultar problemática. De ahí, en el fondo, hay que pensar que todas las formas de propaganda y de publicidad son manipulación. O sea, yo te muestro un video de una FP y te muestro una familia y te muestro un Golden Retriever y una casa gigante, porque quiero que, o pretendo que tú digas, entonces si me cambio esta FP, yo voy a poder tener una casa grande y un Golden Retriever y vamos a ser todos blanco y rubio. Entonces, la publicidad es manipulación y la propaganda es manipulación, porque lo que buscan es influir en tu conducta, que tú compres esto o que tú votes esto, y por tanto lo que buscan es influir en tu conducta. Entonces, la pregunta de si la manipulación podría ser eventualmente sancionada jurídicamente, no se trata sobre si se está utilizando una herramienta para modificar una conducta, eso es completamente legítimo, eso es parte del convencimiento. Sino que en base a qué criterios se realiza esa conducta de manipulación. Y por ejemplo, los estadounidenses tienen esto regulado antes de la época de la era digital, y por tanto los estadounidenses prohibían hacer publicidad específica en materia inmobiliaria en base al criterio raza. Porque durante toda la mitad del siglo XX hasta los años 60, los barrios se construían segregados racialmente. Ya Facebook se le sancionó porque permitió a cosas inmobiliarias, a ventas inmobiliarias, hacer publicidad y dentro de los criterios para quien recibía esa publicidad, utilizar el criterio de raza. Y por tanto, en base a ese criterio resultaba arbitrario, discriminatorio y contrario a ciertos valores. Ahora, la pregunta de si, en el fondo, la publicidad dirigida puede eventualmente resultar jurídicamente problemática, tiene que ver con dos factores. Primero, el tema de privacidad. ¿Involucra esto la recopilación excesiva de datos y un perfilamiento excesivamente intrusivo y por tanto problemático? Yo creo que sí. Y ahí matamos dos pájaros de un tiro, porque si nos vamos por ese lado, decimos, nosotros no queremos que se haga esto por un tema de autodeterminación informativa y derechos humanos, y si nosotros no permitimos hacer esto, entonces, bueno, se acaba la gallina de huevos de oro. Si no tienen acceso a esos datos o esa actividad de recolección y procesamiento es ilegal, entonces no se puede producir el perfilamiento y la propaganda dirigida. Pero también podemos tener temas de transparencia, es decir, esto que yo les conversaba de que eventualmente un candidato podía decir yo estoy a favor de la represa a una persona y decirle a otra persona yo estoy a favor de la represa. Eso también es problemático en términos de transparencia o de responsabilidad política de nuestros representantes. Entonces, eso sí significa un desafío y eventualmente si nosotros permitimos este libertinaje del procesamiento de datos, puede que nos encontremos ante esa situación. Yo creo que hoy día no se está dando, pero puede que suceda. Muchas gracias. Bueno, y quería decir que evidentemente por temas de tiempo, esta va a ser la última pregunta. Y es la siguiente. Considerando la brecha digital y la posibilidad de voto electrónico, ¿no debería el Estado actuar activamente en generar los servicios digitales para ejercer la democracia? ¿La nueva Constitución es el lugar adecuado para regular estos temas? ¿O puede ser mejor que se haga posteriormente de forma legal y debatida? No sé quién quiere partir respondiendo. O sea, la pregunta es sobre el voto electrónico, si lo consideramos como un... Pero además considerando los temas de Ujú. participación y de la brecha digital, que también tiene algo que Bueno, ver. ahí claro, digamos la tentación es grande. Y de hecho, creo que ahí podemos tener también una última buena pregunta. Efectivamente, cuando se planteó la idea, de hecho, como posibilidad para este plebiscito, por el tema de la pandemia, de volver a poner el tema de voto electrónico, claro, la tentación es muy grande, pero efectivamente también el voto electrónico entra en otra discusión, que también ahí me imagino que Pablo y Daniel tienen harto que aportar, pero básicamente hoy día quienes tenemos una visión bastante crítica tiene que ver con que efectivamente en países como el nuestro, donde el voto presencial funciona, el sistema democrático de votar presencialmente o por
o por otros medios, se considera como una cuestión crítica. ¿Por qué? Porque efectivamente la evidencia en todos los otros países indica que no hay ningún sistema de votación electrónica que hoy día sea viable, confiable, en términos de hackear, ¿no?, el sistema. Entonces me parece que eso quizás es una discusión a posteriori, pero la verdad es que, por lo menos desde mi punto de vista, a ver, y esto fue una discusión que se hizo al comienzo cuando llegó Internet. O sea, de hecho, buena parte de lo primero que se prometía Internet como tecnología era esta idea de tener una e-democracia, donde efectivamente el voto electrónico, el voto digital, o como quieras llamarlo, se veía como una de las principales digamos, como beneficios, ¿no? Sin embargo, hoy día sabemos que efectivamente, por todas las razones que también lo han constatado en diversidad de estudios, eso no es aconsejable, particularmente, insisto, en democracias como la nuestra, donde efectivamente el voto presencial sigue teniendo las garantías de que efectivamente se va a ejercer como un proceso electoral participativo, democrático, abierto y resguardado, ¿no? Y seguro, además. Antes de que hable Pablo sobre voto electrónico, los invito a leer sus columnas y opiniones sobre el tema. No, yo quería hacer un comentario sobre la condición anterior, el tema de la participación, el tema de la brecha de acceso. Nosotros todavía, como señalaba la Patti, todavía tenemos problemas profundos de acceso. O sea, una de las cosas que llama la atención, por ejemplo, un proceso de licitación de 5G que nos esté asociado nuevamente a ampliar la cobertura. O sea, nosotros estamos en el proceso de transformación digital es el proceso de transformación digital de la región metropolitana. Y de hecho, es el proceso de transformación digital del Gran Santiago. Pues si tú te mueves un poquito de la frontera del Gran Santiago, ya no hablemos de 4G, hablemos de 3G. Vamos moviéndonos un poco más allá, vamos a estar hablando de redes 2G todavía, y una buena parte del territorio nacional sin cobertura. Por lo tanto, una precondición para poder incrementar los mecanismos de participación a través de tecnologías digitales es, y tratando de hacerme cargo de la pregunta, en el título declarativo, un poco lo que se está discutiendo hoy día en el Congreso, reconocer que el acceso a Internet es un derecho fundamental. Partiendo con esa base. Y también que el Estado tenga que asumir un rol de garantizar ese derecho. ¿Por qué es tan importante? Porque en la medida que no se garantice y que sigamos con un modelo en el cual se privilegia la capacidad de conectividad en las zonas de gran densidad urbana, en desmedro de las zonas que no tienen esa gran densidad urbana, o incluso, para ser más transparente, en las zonas que no tienen gran potencial económico para ser atractivamente rentable una eventual inversión ahí, el tema de la participación sigue siendo un problema secundario. Y preferiría y daría la batalla porque quedara una regla constitucional para garantizar el derecho de acceso a Internet y que el Estado asuma ciertas obligaciones para hacer efectiva esa declaración constitucional antes de meterme en las reglas de participación electrónica o digital o remota, lo que sea. Porque además la participación no es solo votación. Claro. No es solo concurrir a una votación, sino que poder participar, por ejemplo, en procesos de, no sé, plebiscitos por temas de interés público. Nosotros seguimos pensando muy en la caja de la Constitución actual, donde el acto de participación se limita a votar cada 4 años. Y tenemos que pensar en modelos constitucionales donde la participación ciudadana se refleja, por ejemplo, en el poder plebiscitario, incluso revocatorio. ¿Ustedes creen que si tuviéramos un plebiscito revocatorio estaríamos en el contexto en el que estamos hoy día? Pero nuestra Constitución nos impide pensar así. Respondiendo a la pregunta, yo me quedaría con garantizar el derecho de acceso a Internet como un derecho fundamental, junto con un mandato al Estado para hacer efectiva esa protección. Y Pablo, tienes 16 minutos para hablar de eso. No, cortito. Muchos saben que el tema del voto electrónico es uno de mis temas súper favoritos, porque es entretenido el tema porque habla mucho de nosotros como cultura. Nosotros tenemos esta idea del tecnodeterminismo muy metidos en la cabeza, la idea del progreso, la idea de siempre avanzar, siempre hacer las cosas más efectivas y más eficientes. Y en ese mundo, en general, ponerle tecnología a algo siempre lo hace mejor, lo hace más rápido, lo hace mejor. Entonces uno siempre es como, bueno, tenemos tramitación en papel, si lo hacemos digital va a ser mejor. Tenemos
lo que sea, y tú le pones tecnología y en general es mejor. Y el voto electrónico es un muy buen ejemplo de que eso no siempre es cierto, y por tanto no es determinístico. Uno puede tener una discusión del voto electrónico súper técnica, súper sofisticada en términos informáticos, y el voto electrónico pierde, y el voto electrónico es inseguro y un montón de otras cosas, pero al final del día los argumentos más simples y más jurídicos son los más eficientes. Eh, Nosotros, nuestra Constitución y los tratados internacionales consagran que el voto tiene que ser secreto y tiene que ser personal. ¿Cómo tú garantizas que una persona votando en su casa desde el celular va a estar votando solo y no frente a su pareja abusiva o frente al jefe que le supedita el voto a un bono o siendo un adolescente a los padres que le supeditan la mesada? Y no solo eso, la garantía del voto secreto es no solamente el derecho a no ser objeto de presiones externas, sino que es una garantía para que el mismo votante no pueda producir prueba de cómo votó. Es para que las personas no puedan vender su voto aunque quieran. Y al mismo tiempo, si yo voto a distancia, bueno, con clave única, con lo que quieras, ¿cómo evitas que una persona ceda sus credenciales? Y por tanto, el voto no puede ser personal. Y esas son dos garantías que son irrenunciables. Y hay otro principio muy bonito que utilizó el Tribunal Constitucional alemán, muy ligado a lo que dice Daniel, que el votar no es, o sea, el proceso democrático, la democracia no es solo votar. Y lo que dijo el Tribunal Constitucional alemán es: un sistema electoral democrático y transparente es un sistema electoral que es entendible por los votantes. El votante entiende cómo funciona el sistema. Y en la medida en que entiende cómo funciona el sistema, es capaz de participar de la elección, es capaz de fiscalizarla. Y tú necesitas solamente saber sumar para fiscalizar tu elección. Tú vas al lugar de votación, lo marcas con el lápiz, lo metes en la urna y te sientas hasta que cuentan tu voto. Y te sientas hasta que se hace el acta y tú te revisas que el acta que subieron sea igual a la que está en la página del server. En cambio, cuando tú marcas el voto en la pantalla del voto electrónico, ¿cómo sabes tú que el voto que tú marcaste es el voto que se marcó, que efectivamente se contó? Reducimos la capacidad de, como sociedad, fiscalizar y participar de un proceso a confiar en un grupo reducido de expertos o en una empresa. Y eso no es factible en una democracia. No podemos renunciar al voto secreto, no podemos renunciar a que el voto sea personal y no podemos renunciar a que sea la sociedad en su conjunto quien fiscalice el proceso y organice. Es muy bonito, vocales de mesa, todo es muy ciudadano. ¿Eso a cambio de qué? A cambio de un sistema que tiene problemas de seguridad, que dice que no aumenta la participación. Si tú ves los países que tienen voto electrónico, no ha aumentado la participación, porque el problema de la participación no es un problema de la forma en que se vota, es un problema político. Y tú no solucionas problemas políticos con mecanismos técnicos. Y por tanto, no hay beneficios de tener voto electrónico. Y si no hay beneficios, entonces, ¿por qué vamos a renunciar a derechos fundamentales, a requisitos de transparencia, cosas que son muy importantes para nosotros como sociedad a cambio de una promesa de algo que no es efectivo? Entonces yo no le veo por dónde. Solo terminar diciendo que al final del día significa complejizar algo que tiene que ser lo más sencillo posible. Y en la medida en que tú complejizas algo, le metes vectores de riesgo, errores, y la ciberseguridad, como bien sabe Daniel, siempre es una carrera entre atacantes y personas que tratan de detectar y parchar sistemas de vulnerabilidad. Y la persona que te diga que su sistema informático es inhackeable, o no sabe lo que dice, o está mintiendo. Entonces, no hay que creerle al vendedor de monorriel de los Simpsons, hay que ver las cosas basadas en la evidencia. Bueno, con esto finalizamos la fase de preguntas. Muchas gracias a todos los expositores. Y antes de terminar, quisiéramos cerrar esta jornada agradeciendo la asistencia de todas y todos los presentes hoy, y especialmente a nuestros expositores que estuvieron espectaculares. Muchas gracias por tener la disposición de responder las preguntas, incluso se dieron unos pequeños debates entre ustedes muy entretenidos. A nuestros patrocinadores, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, al Centro de Derecho y Tecnología y a la Fundación de Datos Protegidos, y obviamente no podemos dejar de agradecer a la comisión organizadora del Congreso por todo su compromiso, por querer visibilizar la compleja tarea que nos presenta la convergencia entre tecnología y democracia.
no solo hoy, sino que en los tiempos venideros, nada de esto podría haber sido posible sin su colaboración y constante compromiso. Además, agregar que la evolución tecnológica que la humanidad ha vivenciado en el último siglo nos habla de un torbellino de cambios que se materializan en un crecimiento y alcance exponencial de las herramientas que la ciencia crea hacia todas las esferas humanas. Dada esta situación, pudimos ver que la tecnologización asociada a procesos democráticos no solo presenta grandes oportunidades, como podemos ver, podemos plantear el voto electrónico, etcétera, sino que también nos enfrenta a desafíos aún mayores, como lo que hablaban ustedes de la complejidad que puede traer el voto electrónico en este caso. Las conclusiones que podemos esbozar del pasado y los cambios que busquemos realizar en el futuro van a estar mediados por la construcción de una nueva ética relativa a nuestra concepción de la democracia. La aplicación de redes sociales y plataformas digitales para informar a la ciudadanía es una gran herramienta para aumentar la participación e interés ciudadano en sus temáticas correspondientes. Pero tal como lo decía Patricia, se necesita que esto sea un recurso que a toda la ciudadanía pueda acceder. Por lo tanto, tenemos que empezar a conversar de estos temas. Y por último, nos gustaría recordarle a todos los presentes que dentro de 46 días, nuestro país se va a ver enfrentado a uno de los hechos más coyunturales, más históricos para el desarrollo de este siglo, el plebiscito del 25 de octubre, y nos gustaría hacer un llamado a que conversen estos temas en sus casas, que se planteen estos temas como temas importantes para debatir y discutir dentro de la Constitución, si es que debería existir un derecho a la privacidad, tal como lo conceptualizó Daniel, si es que deberíamos disminuir la brecha digital a través de la Constitución. Así que hacer un llamado a que ojalá vayan a votar también, sea apruebo, rechazo, convención mixta, convención constituyente, unámonos como sociedad para ir a votar el 25 de octubre, y muchas gracias a todos por participar de este congreso.